Abrimos con esta noticia en desarrollo. El gobierno de Venezuela emitió un decreto de emergencia por 90 días que ordena a las fuerzas de seguridad capturar de inmediato a cualquier persona que apoye el operativo de Estados Unidos. El documento fue mencionado por la presidenta Delcy Rodríguez y ya se hizo oficial este martes. El decreto le entrega a la presidenta poder ilimitado para restringir la entrada a Venezuela, cerrar las fronteras y suspender el derecho de las personas a reunirse y circular libremente. Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Una apuesta misteriosa encendió las alarmas en Washington y Caracas. Alguien ganó $400,000 tras anticipar la captura de Nicolás Maduro en una plataforma de predicciones. Además, el presidente Trump busca comprar Groenlandia, según un nuevo informe. Pero, ¿qué importancia tiene la isla para la Casa Blanca? Más adelante le explico por qué este territorio es clave para la economía a nivel mundial. También indignación en México tras difundirse un nuevo video que confirmaría que una mujer conducía el vehículo que atropelló y arrastró a un motociclista por casi 2 kilómetros. Pero mire, continuamos con Venezuela. Estados Unidos lanzó una advertencia directa a uno de los hombres más poderosos del chavismo, Diosdado Cabello. Washington lo señala como posible objetivo si no coopera con el plan de transición tras la captura de Nicolás Maduro, según la agencia de noticias Reuters. Fuentes indican que Estados Unidos busca forzar la cooperación de Cabello para mantener el orden, mientras analiza sacarlo del poder y enviarlo al exilio más adelante. De hecho, este martes simpatizantes del gobierno venezolano marcharon en el centro de Caracas y Cabello lanzó un discurso desafiante para Estados Unidos. Vamos a escuchar parte de ese discurso. ¿Sabe el imperialismo que está hoy incumpliendo y violando todas las leyes internacionales y sus propias leyes internas? ¿Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio, secuestrado aquí donde fue electo por la mayoría de los venezolanos para ser el presidente constitucional de nuestra patria? Según reportes, la Casa Blanca considera a la presidenta Delcy Rodríguez como la figura clave para sostener el control temporal del país y evitar un vacío de poder. Y el presidente Trump anunció que las autoridades de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos. El mandatario lo describió como un acuerdo para trasladar ese petróleo a puertos estadounidenses y venderlo a precio de mercado. Trump aseguró que el dinero obtenido por la venta de ese petróleo será controlado por él como presidente. Recordemos que Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo y gran parte de ese crudo es el tipo de petróleo pesado que Estados Unidos necesita. Jóvenes mártires, he tomado la decisión de decretar un duelo de 7 días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela. La presidenta Delcy Rodríguez declaró 7 días de luto nacional en honor a los miembros de las fuerzas que murieron durante la operación militar de Estados Unidos el pasado sábado. Pero la gran pregunta sigue siendo esta: ¿cuántas personas han muerto realmente tras los enfrentamientos? Por eso, mire, vamos hasta Caracas con Carolina Bigot, que tiene los últimos detalles sobre las cifras y las reacciones en Venezuela. Vamos contigo, Carolina, ya te vemos. Adelante. Hola, Abel, buenas noches. Así es, aún a pesar de que, como bien dijeron la presidenta Delcy Rodríguez, pues designó 7 días de duelo por estas personas que fallecieron o murieron durante el bombardeo del pasado sábado. El número no es oficial. Medios, sobre todo estadounidenses, hablan entre 70 y 80 personas fallecidas, entre esos al menos 21 militares venezolanos, 32 cubanos y al menos 2 mujeres civiles, pero en el estado de La Guaira, que es el estado donde se encuentra el principal puerto y aeropuerto de acá de Venezuela, y que recordemos justamente el puerto, que es la principal
principal entrada marítima acá al país, fue fuertemente bombardeado allí en el estado de La Guaira. Pues hemos podido constatar que hubo una cantidad de personas muertas civiles. Sin embargo, el número no es oficial. Este número entre 70 y 80 es lo que se maneja, repito, de forma extraoficial, pero sin embargo, ni siquiera los periodistas que nos encontramos acá en tierra venezolana hemos logrado hacer un conteo que por lo menos pudiéramos decir oficial con respecto a estas personas que murieron en ese combate, bien sean estadounidenses, cubanos o venezolanos, que son las nacionalidades pues que hasta ahora se ha hablado. Sin embargo, algunas agencias de noticias han podido hablar con algunos de los familiares de estas personas muertas. Vamos a escuchar precisamente al familiar de uno de ellos. Selena, una persona sana, una persona que nunca se había enfermado. Inclusive pues en esta edad avanzada de ella, de 78 años, todavía caminaba, se expresaba claramente, pero le tocó este momento que nos señala a cada uno de nosotros que algún día también nos va a tocar. Bien, es una de las pocas personas a las que se ha tenido acceso de los familiares de estas entre 70 y 80 personas que se presume, o que, repito, no es el número oficial, pero es lo que se presume de personas que murieron durante el combate que hubo el pasado sábado. El duelo que decretó la presidenta temporal, Delcy Rodríguez, es a partir de hoy y por 7 días. Esto mantiene aún más detenida pues la ciudad, la economía y la cotidianidad a la que definitivamente quieren regresar los venezolanos, porque es lo que nos han podido decir durante todo el día de hoy. Carolina, muchísimas gracias por tu cobertura desde Caracas. Gracias. Bueno, ahora mire esto otro. 10.000 millones de dólares para programas de cuidado infantil fueron congelados por el Departamento de Salud. Esto en 5 estados gobernados por demócratas: California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York. La medida responde a acusaciones de fraude en programas de guarderías y podría golpear a familias de bajos ingresos en plena crisis por el alto costo de la vida. Y en California, nuevas imágenes muestran un enfrentamiento en la ciudad de Paramount, donde un hombre armado sostuvo a su hijo de 2 años haciendo amenazas frente a agentes del sheriff. Míralo. Marcos Alfonso, de 35 años, tenía una pistola en mano y al niño en sus brazos. Autoridades informaron que intentaron desescalar la situación, pero el sospechoso pidió que le dispararan. Un agente abrió fuego cuando el sujeto apuntó su arma hacia los oficiales. El niño resultó ileso, pero el hombre murió en el hospital. La policía de Louisville difundió nuevas imágenes aéreas y de cámaras corporales del mortal accidente de UPS ocurrido el año pasado cuando un avión se estrelló. Míralo. Where's your car at? Okay, yeah. Let's. No, it's okay. Let's please get out of here. Yep. 24-19. Shelter in place. Jesus Christ, man. En los videos se observan policías evacuando a residentes mientras una densa columna de humo negro cubre el cielo. La aeronave explotó dejando 15 personas fallecidas, entre ellas 3 miembros de la tripulación. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Una apuesta misteriosa encendió las alarmas en Washington y Caracas. Alguien ganó $400,000 tras anticipar la captura de Nicolás Maduro en una plataforma de predicciones. Además, el presidente Trump busca comprar Groenlandia según un nuevo informe. Pero, ¿qué importancia tiene la isla para la Casa Blanca? Más adelante le explico por qué este territorio es clave para la economía a nivel mundial. Los detalles cuando vuelva. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. Mire, una apuesta dejó $400,000 en ganancias a una persona tras anticipar la captura de Nicolás Maduro en la plataforma de predicciones Polymarket. La cuenta, creada horas antes del operativo de Estados Unidos, apostó a una intervención de Washington en Venezuela para sacar del poder a Maduro. Poco después, pues bueno, ya sabemos, Maduro fue puesto bajo custodia y el apostador cobró $400,000 en menos de 24 horas. Ahora bien, nadie sabe quién está detrás ni cómo pudo predecir
el evento. Por cierto, las probabilidades de que el presidente Trump enfrente un juicio político ahora han aumentado en las plataformas de predicciones. Según el mercado Kalshi, la probabilidad ahora es del 53%. De hecho, este martes el presidente lanzó una advertencia directa a los republicanos. Pero vamos a escucharlo. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. El mandatario aseguró que si los demócratas recuperan el Congreso, encontrarán cualquier motivo para iniciar un juicio político, como ya ocurrió 2 veces durante su primer mandato. Y el operativo militar de Estados Unidos ha abierto un intenso debate dentro del país. Una nueva encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses no aprueba la operación. Rubén Pereira nos muestra las encuestas que está mirando el presidente. Para mí, él no debió haberse metido en esto. Armida habla de la decisión del presidente Trump de intervenir con el ejército en Venezuela y arrestar al presidente Nicolás Maduro. Precisamente, de acuerdo a un reciente sondeo, solo el 33% de los adultos en Estados Unidos aprueba la operación, con una marcada división política. 65% de los republicanos está a favor, frente a apenas 11% de los demócratas. Expertos y ciudadanos también advierten sobre posibles consecuencias políticas y estratégicas de una mayor intervención en Venezuela. El 72% de los adultos teme que Estados Unidos se involucre demasiado en Venezuela, incluyendo 54% de los republicanos y 90% de los demócratas. Entre simpatizantes republicanos, la operación es vista como una decisión necesaria para la región y un mensaje de liderazgo de Estados Unidos. Definitivamente, este país está mostrando un nivel de liderazgo, pero una cosa importante, está mostrando un nivel de liderazgo donde lo debe mostrar, en nuestro continente. Por muchos años, desde el tiempo de Obama, había quedado descuidada toda esa parte de la región. Para analistas, los siguientes pasos que Trump tome con respecto a Venezuela tendrán un efecto directo en las próximas elecciones, mientras la aprobación del presidente Donald Trump pasó del 38% en noviembre de 2025 a 42% en enero de este año, un aumento que expertos atribuyen a un respaldo momentáneo tras la acción militar. Y si no se ven beneficios rápidos, ya sea que baje el costo de la energía o algún beneficio que la población sienta, puede tener resultados electorales negativos para el Partido Republicano en las elecciones de noviembre. Mientras, latinos en Estados Unidos esperan que algo bueno salga del arresto de Nicolás Maduro. El beneficio es de que ya puede obrar los gobiernos de una manera más recta, con el temor de que les puede suceder lo mismo que el presidente Maduro, ¿verdad? Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. El secretario de Estado Marco Rubio le dijo a legisladores que el presidente Trump planea comprar Groenlandia en lugar de invadirla. Según el Wall Street Journal, ese comentario surgió durante una sesión en el Congreso donde varios legisladores expresaron preocupación por las declaraciones agresivas de Trump. Pero ¿utilizará la Casa Blanca el ejército para obtener Groenlandia, por ejemplo? Escuchemos lo que dijo el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, sobre este tema. The United States should have Greenland as part of the United States. There's no need to even think or talk about this in the context that you're asking of a military operation. Nobody's going to fight the United States militarily over the future of Greenland. La Casa Blanca no dio detalles sobre cómo sería la compra de la isla. Pero mientras la Casa Blanca asegura que Groenlandia es vital para la seguridad nacional, veamos verdaderamente las razones por qué el presidente Trump busca obtener la isla. Primero, Groenlandia abarca 800,000 millas cuadradas y tiene apenas 60,000 habitantes. Trump asegura que la isla es importante para la defensa de los aliados de la OTAN debido a su ubicación geográfica entre Estados Unidos, Canadá y, por otro lado, Rusia y China. Pero el interés va más allá de lo militar. El deshielo en el Ártico ha abierto nuevas rutas marítimas que reducen tiempo y millones de dólares en combustible para el comercio entre Europa y Asia. A esto se suma el potencial de recursos naturales como petróleo y litio, que son claves para baterías, autos eléctricos y tecnología avanzada. Sin embargo, dentro de la isla el mensaje es claro.
Encuestas muestran que el 85% de los ciudadanos en Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos, dejando claro que su isla no está en venta. De hecho, los miembros de la OTAN también han criticado la propuesta de Washington de obtener el territorio de uno de sus aliados. Escuchemos lo que dijo el primer ministro de España, Pedro Sánchez, este martes. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. El primer ministro de Groenlandia afirmó que buscan cooperación con Estados Unidos, pero no una anexión. Ucrania no se quedará sola. Ese fue el mensaje del presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto al primer ministro del Reino Unido. Macron firmó nuevas garantías de seguridad que buscan frenar cualquier nueva agresión, incluso con una posible fuerza militar multinacional. El mandatario aseguró que estas medidas impedirán que Ucrania sea forzada a rendirse y que un acuerdo de paz sea violado. Tras 10 días de protestas, el gobierno de Irán enfrenta uno de los momentos más críticos, con movilizaciones en 110 ciudades, al menos 32 muertos y la pérdida del control de una ciudad. En la capital, la represión se intensificó, incluyendo violentos choques en el Gran Bazar. En el occidente del país, las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a desplegarse ante la presión popular. El punto más simbólico se vivió en la ciudad de Abdanan, donde manifestantes tomaron una comisaría y controlaron las calles durante la noche. Así nos vamos a otra pausa. Cuando vuelva, México se convierte en el principal proveedor de petróleo a Cuba. Sin embargo, la decisión de la presidenta Sheinbaum de apoyar a La Habana podría generar tensiones con Estados Unidos. Además, indignación en México tras difundirse un nuevo video que confirmaría que una mujer conducía el vehículo que arrastró a un motociclista por casi 2 kilómetros. Fíjense que México se convirtió en el 2025 en el principal proveedor de petróleo a Cuba, desplazando a Venezuela en medio de la inestabilidad política en el país. Y Vicente Calderón nos explica cómo la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum para ayudar a La Habana ahora le puede generar tensiones con Estados Unidos. Durante 2025, México sobrepasó a Venezuela como el principal proveedor de petróleo a Cuba. Mientras los envíos de combustible venezolano disminuyeron, los de México aumentaron. Para el analista Gerardo Fragoso, fue una movida brillante de la inteligencia cubana. Que vio que ya el gobierno de Nicolás Maduro no era un gobierno estable, no era un gobierno que tuviera un gran futuro por delante. La escasez de energéticos es un problema grave que amenaza la estabilidad de la isla, donde los apagones son frecuentes. Se fueron a buscar un nuevo proveedor y se fueron a buscar un nuevo paraguas que les permitiera sustentar su sistema, en este caso, México. Pero tras la captura de Nicolás Maduro y las amenazas de Donald Trump de intervenir en otros países, algunos temen que este sea otro punto de confrontación con México. ¿Va a haber una presión americana para que se reduzca el apoyo mexicano hacia La Habana? Las críticas más intensas contra la presidenta Sheinbaum provienen de los exiliados cubanos en la Florida. Mexico has sent to the Castro tyranny. En solo 4 meses, México envió a la tiranía de Castro 55 tanques que valen más de $3 billones de manera gratuita, dice la legisladora estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar. Salazar y otros congresistas piden se analicen estas y otras ayudas del gobierno mexicano a Cuba a la luz de la revisión del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que se hará este año. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende los envíos de petróleo. Uno son contratos. Y la otra, también ha habido ayuda humanitaria a la isla de Cuba. Para este analista se trata más de una posición ideológica que comercial. Los cubanos no pagan ese petróleo que se les envía. No tienen divisa para poder comprar el petróleo. Paradójicamente, ambos expertos dudan de que Trump actúe contra México precisamente por sus intereses comerciales. Además, el mandatario cree que sin la ayuda de Venezuela es inminente el fin del régimen cubano. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.
Indignación en Ciudad de México tras difundirse un nuevo video de cámara de seguridad que confirma que el revelado por Telediario muestra a la presunta responsable llegando con aparente calma. En las imágenes se observa cómo desciende de un Honda azul, abre el portón y guarda el vehículo sin mostrar signos de preocupación. La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años, y el caso ha desatado una fuerte exigencia de justicia en redes sociales. Y tiene que ver esto porque una medusa gigante fue captada en un encuentro que pocas veces se da en las profundidades del océano. Se trata de la medusa fantasma en las costas de Argentina. Fue grabada cuando un vehículo especial inspeccionaba a un cañón submarino a más de 250 metros de profundidad. Para que se dé una idea del tamaño, los tentáculos miden cerca de 10 metros y el cuerpo o la cabeza más de 1 metro. Con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme.